Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. 2 minutos pasan de las 11 de la noche. Y hace algunos años le preguntaron a un gran escritor, que se llama Michael Ondaatje, un escritor canadiense. Él había concebido una historia fenomenal, bellísima, que se llama El paciente inglés. Se hizo una película, obtuvo muchos premios Oscar, él se hizo mundialmente conocido, y cuando esto sucedió, en una conferencia de prensa, un periodista le preguntó cómo había concebido esa historia, cuál había sido la mecánica, la técnica que había utilizado para escribir eso que tuvo una repercusión universal. Él dijo sencillamente esto: escribí esa historia casi como lo que de alguna manera es la experiencia de alguien que tiene una pequeña caja de fósforos en la mano. Claro, el periodista le preguntó cómo era eso, y él dijo: cuando uno está en el medio de la penumbra, cuando uno tiene alrededor la oscuridad absoluta, lo que hace es sencillamente sacar un fósforo de esa cajita, lo enciende y eso ilumina alrededor. Claro, no muy lejos, uno puede ver apenas 1 metro de distancia, no mucho más. Y él dijo que de esa manera él podía ver lo que pasaba a continuación en esa historia que iba escribiendo. Pero claro está, siguió comentando Ondaatje, en determinado momento el fósforo se termina consumiendo, y en ese último instante en el que se consume ese fósforo y se consume también la luz, uno se quema los dedos, experimenta un dolor importante y queda nuevamente sumido en la total oscuridad. A veces a uno le parece que es la experiencia cotidiana de vivir en la Argentina, eso de quemarse los dedos, eso de ver apenas unos metros de distancia, de experimentar algo de incertidumbre. Pero yo quiero decirle esta noche que en el día de ayer y con todo este apagón que hubo, sin ninguna duda es una metáfora más en esta Argentina que muestra no solo lo que sucede en el plano judicial, y de eso vamos a estar hablando esta noche con el diputado Rodolfo Tailade, sino también en el plano económico, y estaremos conversando de diversas cuestiones junto a Roberto Feletti y también a Arnaldo Bocco, pero sobre todo en el plano político, que ha arrojado resultados que merecen análisis y de los cuales en algunos instantes nada más vamos a estar justamente hablando con la diputada nacional Gabriela Cerruti. Ahora el siguiente informe. Agradecer a todos y a cada uno de los que en el día de hoy, un día muy particular, un día donde ocurrió algo de esas cosas que no espera nadie, puso la mejor disposición para comenzar un acto electoral. No nos alcanzó para ganar, es verdad. Nosotros tenemos nuestro sistema de mesas testigo y ya veremos al final los números definitivos, pero sí nos alcanza para tener la responsabilidad de representar en el futuro ese cambio. Esta elección ha sido el triunfo excepcional de una nueva generación de dirigentes. La juventud. Nosotros tenemos muy claro dónde estamos, y lo dijimos el primer día. Nosotros vamos a participar porque queremos que en serio, en Tierra del Fuego, todos vivamos mejor. Y sabemos que no merecemos. Esta es la demostración más cabal de que la unidad está en Formosa por sobre todas las cosas. Yo digo, por el peronismo histórico, que la provincia de San Luis necesitaba esta enorme renovación de dirigentes que se ha generado en esta elección.
Bueno, ahí estaba un pequeño resumen nada más, porque el análisis viene ahora de lo que ha acontecido en el día de ayer. Una digresión. A ver, ya tenemos con nosotros a la diputada nacional Gabriela Cerruti. ¿Cómo estás, Cerruti? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias Buenas por la noches. invitación. Bueno, y la digresión es que estábamos conversando fuera del aire sobre este libro, sobre el paciente inglés. Me decías que te gustó mucho. Preciosa novela, porque además toda esa descripción del desierto, sí, de esa cosa que es al mismo tiempo tan sucia y tan limpia. Viste que el desierto tiene esa cosa tan mezclada. Sí. Y después, después de leer la novela, justo se estrena la película con Ralph Fiennes, que en aquel momento era como un gran actor de Hollywood, sí, porque había hecho Quiz Show, y en esta película es una especie de Laurence Olivier, ¿no? Está mucho más contenido, más discreto, más teatral, si querés, de alguna manera, y es una película preciosa también. Bueno, ahora sí, ¿no? Nos Me encanta dedicamos escuchar tus editoriales bueno, literarias. Bueno, acá me parecía que era interesante esta figura que él usó para decir, bueno, cómo escribía, más allá del apagón del día de ayer, que todavía no encuentra explicaciones, que el gobierno no ha dado ninguna, insólitamente, ¿no? Porque se trata hasta de una cuestión de seguridad nacional, que hayamos quedado sin el suministro eléctrico en todo el país. Realmente, primera vez en la historia de la Argentina que esto sucede. Primera vez en la historia de la Argentina, y que por otra parte me parece que también pone de relieve que puede ser una catástrofe en la Argentina si esto dura un poquitito más. Yo pensaba en la ciudad de Buenos Aires, se supone una ciudad tan moderna, una ciudad de la que hablan que han hecho tantas cosas. Digo, no hubo ningún tipo de plan de contingencia frente al apagón. De repente no andaban los semáforos, no dejó de haber agua, no se limpiaban los sumideros, en el medio de una tormenta, un apagón, en algunas horas más podría ser realmente empezar a generar un nivel de complicaciones. No había generadores eléctricos en los hospitales. Digo, por suerte era un día feriado, y imagínate que suceda esto en un día en que la gente está yendo al centro de la ciudad, en las oficinas y los ascensores. Yo sentí también la enorme sensación de que primero era algo que en el medio de todo este discurso del aumento de tarifas, de las inversiones, de las empresas y de todo, que haya pasado esto. Yo creo que no es casual para nada. Me parece que hay que investigar bien qué es lo que está pasando con las empresas que tienen que hacer el transporte eléctrico en la Argentina. Mira, a mí me dicen algunos funcionarios de segunda o tercera línea del gobierno, me dicen que el nivel de corrupción que hay en este gobierno es muy, si querés, muy fino en un punto. Ellos no se quedan con las grandes obras públicas, sino que obligan a quienes se quedan con las grandes obras públicas a subcontratarlos. ¿Esto qué quiere decir? Las empresas de Mauricio Macri, por ejemplo, ya no licitan más en la obra pública, pero todo lo que es, o sea, no licitan Vaca Muerta, pero el transporte de gas de Vaca Muerta, todo lo que es sucedáneo de Vaca Muerta, obligan a las empresas de ellos a contratarlos. Bueno, el tema del transporte eléctrico también es un tema, es un tema gravísimo, y bueno, Transcender está en crisis, han querido privatizarla, está controlada por una empresa del grupo Midland que está asociada con la familia Macri. Digo, la verdad es que hay algo muy oscuro que hay que ver, además del colapso eléctrico, ¿no? Bueno, otro elemento que se mencionaba, digo, hay cuestiones técnicas que obviamente son para los especialistas, y aparte hay que esperar la respuesta del gobierno en estos estudios que tienen que hacer cada una de las empresas. Pero otro factor que se mencionó y que pasó, pero me parece importante, es que en función de los ajustes y del recorte que impone el Fondo Monetario, el gobierno, como sigue subsidiando la energía eléctrica, hay una parte importante de la provisión de la energía eléctrica que se toma de Yacyretá. ¿Por qué? Bueno, porque es más barata, y por ende el subsidio que tiene que aplicar el gobierno es más bajo, porque compra la energía más barata. Ahora, 35% prácticamente del abastecimiento total viene de Yacyretá, y esa sobreexigencia también hace que en algún punto se esté en una situación bastante, inestable en este sentido, ¿no? Que se puede cortar y puede desencadenar pero además, algo. lo que nosotros hemos estado viendo en estos últimos 3 años es un aumento enorme de las tarifas, que teóricamente era para que no hubiera más subsidios. Hay cada vez más subsidios. Entonces lo que vemos es que las empresas ganan cada vez más, y no son cualquier empresa. Son las empresas que son socias y que son amigas del gobierno. Esto es lo mismo como cuando están todo el tiempo diciendo que a tal o cual área se le quitan los subsidios. Es mentira, los subsidios no se les quitan. Lo que se hace es que los usuarios paguen más, y después encima esas empresas ganan muchísimo más, cotizan más en la bolsa. Vamos a ver qué pasa con las acciones de Edenor y Edesur cuando habla el mercado mañana, ¿no? ¿Qué lectura uno puede hacer del resultado electoral de ayer? Bueno, el caso de Santa Fe, ¿no? Que ha sido impactante. Ahí Omar Perotti llevando adelante una especie de frente del cual, por supuesto, los fierros los puso el peronismo, ¿no? A ver, la verdad es que me parece que ayer lo de Santa Fe ya no hay manera de discutirlo, pero venía sucediendo lo mismo en todas las provincias. Nosotros tenemos una cantidad de elecciones provinciales hasta este momento que todas fueron ganadas por la oposición al gobierno nacional, y donde el gobierno nacional, además, entre la elección del 2017 y esta, y la de 2015 y esta, ha bajado sus propios votos de una manera tremenda, digamos. Entre 600 y 700 mil votos
menos. Impresionante, digamos. Con lo cual, digo, ayer en Santa Fe no pueden discutir porque en las otras provincias te decían, bueno, gana el oficialismo, que entonces, que es el oficialismo provincial y que lo que fuera. La verdad es que lo que está sucediendo es que están ganando, en algunos casos, pocos partidos provinciales. Sí. En la enorme mayoría lo que está ganando es el peronismo unido. Y esto es la enorme fuerza de esperanza que se ha puesto en marcha en este país. La verdad es que, sin duda, y lo decía el sábado, lo escuchaba Alberto Fernández que lo decía, también lo ha dicho la expresidenta, si querés, la desunión del peronismo, del kirchnerismo, de diferentes sectores sociales, sindicales, fue lo que permitió que ganara Cambiemos en el 2015 y que después repitiera esa elección en el 2017. Y ahora la esperanza que se ha puesto en marcha a partir de la unidad de todo este enorme espacio nacional y popular que implica el peronismo, que implica el kirchnerismo, que implican a los sindicatos y también a todas las fuerzas de centroizquierda y progresistas que han vuelto a encontrarse, porque el gran problema que tiene la Argentina hoy se llama Mauricio Macri. La gran tragedia que atraviesa hoy la Argentina se llama Cambiemos y hay que terminar con esto el 27 de octubre para poder gobernar a partir del 10 de diciembre. ¿Y qué lectura uno puede hacer de los esfuerzos que está haciendo el gobierno en términos notables, ¿no? Porque trata de poner en marcha la actividad económica con algunos planes que son temporales, sin ninguna duda. Por otro lado, se frena el tipo de cambio porque considera que de esa manera tiene más chances de llegar justamente mejor a las elecciones. Depende más la victoria o la potencial victoria del Frente de Todos de lo que son los movimientos internos al partido, o depende más de la performance del gobierno. Yo creo que hay una decisión ya en este país de la enorme mayoría de la gente de que este gobierno se termine, porque podrán tirar un poco de plata para las elecciones como hicieron en el 2017, que lo pudieron hacer porque tenían otro margen, porque todavía todavía no tenían el préstamo del Fondo Monetario, porque tenían otro margen de maniobra y entonces engañaron a la gente con los créditos SUBA y la gente sacó créditos SUBA que hoy no puede pagar, engañaron a la gente, la hicieron endeudar a la gente con los créditos a través del ANSES. 2 millones de créditos por la ANSES ahora, ¿no? Claro, bueno, van a tratar de alguna manera de regar, yo me acuerdo que en las crisis, durante el menemismo, cuando había crisis sociales, el menemismo decía que había que regar con polenta, ¿no? En el Gran Buenos Aires, en una expresión muy despectiva, si querés, hacia los habitantes del Gran Buenos Aires sobre cómo se los calmaba para una elección. Bueno, yo creo que de alguna manera el macrismo hoy tiene la misma cabeza, hay que tirar un poco de plata para que haya un poco de consumo, para que la gente se engañe. Y la verdad es que la gente ya no se engaña más, porque la gente le está pasando mal, pero le está pasando mal de verdad. En la ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos viendo un desplome de la clase media, como yo no lo había visto, creo que desde el 2001 por lo menos. Gente que aún vive en el cordón central de la ciudad de Buenos Aires, pero que no tiene para pagar su medicina prepaga, que no tiene para pagar el alquiler, que en muchos casos no llega a comer, que no llega al 15 del mes para comprar la comida. Entonces me parece que lo que hay es una gran desesperación para que llegue pronto el 10 de diciembre y este gobierno se vaya lo antes posible. Y estamos hablando del distrito que tiene mayores ingresos en promedio del país, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. La clase media era entre la clase media y la clase autopercibida como clase media era el 70% de la población. Ahora, si hoy una familia en la ciudad de Buenos Aires necesita ganar arriba de 40.000 pesos para ser una familia de clase media, la verdad es que la enorme mayoría de la población porteña no lo es. Entonces vos ves un gobierno que, igual que el gobierno nacional, lo que hace es tratar de conformarte diciendo hicimos un puente, hicimos un túnel, pusimos una vereda, y cuando ves que, ¿cómo se come? ¿Cómo se usa? Lo que tenés es además un colapso, por ejemplo, un colapso eléctrico como el de ayer, donde vos te diste cuenta que no funcionaban las estaciones de servicio, ¿entendés? O sea, hay un momento en que en unas horas más íbamos a estar realmente en una crisis muy grande en la ciudad de Buenos Aires. Todo eso con un gobierno que lo único que hace es aumentarte la tarifa eléctrica de la manera que la ha aumentado, diciendo que eso es para que las empresas mejoren las inversiones. Bueno, ¿dónde están las inversiones? De las empresas, del gobierno, de todos los que tienen que garantizarnos lo mínimo, que es que no haya un apagón de la magnitud que hubo y que involucró incluso otros países. Claro, ¿no? la sensación que uno tiene, en términos energéticos, ¿no? Es que en algún momento se dijo, bueno, falta energía en la Argentina, y era cierto, obviamente, faltó previsión en su momento para abastecer el crecimiento económico, claro que sí, se importó gas, etcétera, pasó. Ahora el gobierno dice, estamos exportando energía, en rigor, lo que hay que agregar ahí es que ha caído tanto el consumo que hay sobrantes de energía para ser exportados, pero no necesariamente tiene que ver con las inversiones. Bueno, pero es que se ha desplomado la industria, al no haber actividad industrial obviamente tenés menos consumo, y la gente al no tener para pagar la tarifa también tenés menos consumo, pero es lo mismo que están haciendo, en cualquier momento la inflación efectivamente va a empezar a bajar, cuando la gente no tenga
para ir al supermercado. Entonces, lo que están tratando de hacer y consolidar a partir de diciembre, y por eso es tan importante, pero tan importante, que se unan todas las fuerzas políticas y sociales para que este gobierno no pueda ser reelecto en diciembre, porque si ellos consolidan este modelo, el modelo que tienen es el modelo que vinieron a imponer. Es un modelo donde el 20% de la población argentina va a vivir mucho mejor de lo que vive ahora, y la enorme mayoría de la población argentina va a pasar a ser pobre o va a pasar a depender mínimamente del Estado para poder subsistir. Pero hoy tenemos un país donde, a ver, este gobierno subió diciendo, lo dijo Mauricio Macri cuando asumió, mídanme por pobreza cero, y con el primer índice de pobreza cero. Este es un país donde hoy el 52% de los chicos están debajo de la línea de pobreza. 1 de cada 2 niños está bajo la línea de pobreza. Si esto no lo solucionamos ya, Julián, esto es una hipoteca para el futuro de una magnitud, porque vos pensás que los niños hoy bajo la línea de pobreza son niños que no acceden no solo a bienes económicos, sino a bienes culturales, a bienes simbólicos. ¿Cómo se están formando? ¿Con qué cabeza? ¿Con qué sueño? ¿Con qué esperanza? ¿Con qué cultura? ¿Con qué posibilidad de pensar su propio futuro se están formando hoy la mitad de los niños y niñas argentinos? Entonces, esto, digo, hay que pensar en el largo plazo, pero yo siempre digo lo mismo, en políticas sociales, el corto y el largo plazo empiezan en el mismo momento. Cuando nosotros pensemos los programas económicos a largo plazo, hay que empezar a solucionar ya, el 10 de diciembre, cómo hacemos para que esos chicos no estén más bajo la línea de pobreza. Gabriela, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ha sido muy amable. Síganme porque ya lo tenemos con nosotros. Te saludo porque ya no nos vemos. Gracias por la invitación. Gracias. Diputado Nacional Rodolfo Tailade. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, a ver, tenemos ahí de fondo a Miguel Ángel Pichetto. Eslotoviazda, decía mi colega, una especie de superstar hoy. Pero la realidad es que en algún punto las funciones que históricamente ha desempeñado Pichetto, tanto en el Congreso, pero también en el Consejo de la Magistratura, hoy habría que revisarlas. Digo, ¿cuál es la opinión que tiene usted? Bueno, por lo pronto habría que revisar su condición de representante de la oposición en el Consejo de la Magistratura, que es justamente para lo que, o quien lo eligió a él. El problema es que yo no integro, ni soy senador ni integro el bloque de senadores al cual pertenece Pichetto, y que fue el que lo eligió, pero de todos modos entiendo que está bastante clara la situación. Pichetto hoy es del oficialismo y no puede representar a la oposición en el Consejo de la Magistratura, que es un lugar extremadamente sensible, ¿no? Sobre todo cuando hay un montón de ruido alrededor del intento del gobierno de acá a fin de año de nombrar alrededor entre 70 y 100 jueces, así que esa estrategia va a ser robustecida por Pichetto si se mantiene en el Consejo. ¿Puede influir la presencia de Miguel Ángel Pichetto en el Consejo y en las decisiones que tome el Consejo con respecto al juez Alejo Ramos Padilla? Digamos, ¿puede tener que ver con eso? Sí, hay que separar dos aspectos de esa de la posible responsabilidad de Pichetto en ese tema. Por un lado es el presidente de la Comisión de Acusación y Disciplina, que es donde se sustancia la investigación contra Ramos Padilla, en ese ámbito. Por lo tanto, él maneja los tiempos de la comisión, dice cuándo se reúne, cuáles son los puntos del orden del día. Lo que no sé si le alcanza a Pichetto o al gobierno, aún con Pichetto manteniéndose en el Consejo, es para tener los votos. A Ramos Padilla recién arranca, ¿no?, la investigación contra él, que por lo pronto es bastante bochornosa, pero de todos modos tiene que haber un tránsito un poco más extenso de lo que ha pasado hasta ahora, y llegado el caso, aún con Pichetto adentro del Consejo, no sé si le va a alcanzar los votos. Ahí hay 3 jueces que votan, dentro de la comisión también, y que tienen capacidad de bloqueo, y además también votan, por supuesto, en el plenario. Los 2 abogados tampoco me parece, los veo demasiado proclive a sostener un apriete de estas características, ¿no?, como que está llevando adelante el gobierno contra Ramos Padilla. Así que más allá de Pichetto no, yo no creo que tengan los votos. ¿Puede avanzar la investigación contra el juez Carlos Stornelli? Por ejemplo, la Cámara de Mar del Plata había ratificado, ¿no?, que Stornelli está en rebeldía por no presentarse a la indagatoria, y le ordenó a Ramos Padilla que pida el desafuero y que pida la destitución. Ramos Padilla lo hizo,
pero el procurador Eduardo Casal, en lugar de proceder a hacer esto, mandó a abrir un sumario interno que lleva 60 días aproximadamente, es decir, lo que va a demorar son 60 días, y por otro lado tramitó un expediente administrativo. Digo, ¿cómo puede seguir esto, teniendo en cuenta que esto es lo que ha pasado en las últimas días? Y bueno, ahí está la postura de tanto de Ramos Padilla como de la Cámara Federal de Mar del Plata, que es su superior, de avanzar decididamente en el desafuero de Stornelli, que hoy es lo único que impide que se siente, digamos, frente al juez y preste la declaración indagatoria. La otra posición, evidentemente, es la de Eduardo Casal, como acabas de decir, Julián, que está encubriendo a Stornelli. Uno puede pensar que está encubriendo a Stornelli. Y sí, lo está defendiendo, lo está protegiendo, claramente. Él tiene todas las herramientas como para agilizar esto. Fundamentalmente lo está tratando como una cuestión personal, de protección a una persona que evidentemente es muy importante dentro de la estructura, o por lo menos desde la política, desde del Ministerio Público en términos políticos, muy amigo del presidente de la Nación, claramente respaldado por el gobierno, pero me parece que lo que está perdiendo de vista Casal acá es que se está desmoronando la imagen del Ministerio Público como el organismo constitucional que tiene que perseguir los delitos, pero en particular delitos de corrupción, por proteger a su amigo, usando, o si se quiere, llevando al límite lo legal. Por proteger a su amigo está desprestigiando absolutamente el Ministerio Público. No creo que haya un fiscal en Argentina que esté contento con lo que está pasando. Tenga simpatía o no por Stornelli, o tenga simpatía o no por lo que, en términos políticos, con algún sector. Nadie puede estar contento con lo que está pasando, con el bochorno que está haciendo Stornelli, y lo transmite al Ministerio Público. Ahora, alrededor del fiscal Stornelli se ha dicho que como él representa y tiene un rol tan protagónico en la investigación de la fotocopia de los cuadernos de la causa, donde se investiga justamente lo que decían esos cuadernos, bueno, de que ahí en general la intención es sacarlo a Stornelli de esa investigación. Incluso él dijo, creo que mi deber es no ir a declarar, para proteger la causa de los cuadernos. ¿Tiene estrictamente que ver con esto o no? Bueno, ese es el juego al que nos quiere llevar, digamos, una interpretación absolutamente antojadiza, en esto que, primero, absolutamente vergonzoso que diga que su deber es no declarar frente a un juez, ¿no? Por más protección que quiera darle a su expediente. Segundo, es mentira. La mejor protección que le puede dar a su expediente es sentarse a declarar ante Ramos Padilla y decirle que no tiene absolutamente nada que ver con las extorsiones que está investigando el juez. Entonces, me parece que por ese lado es solamente eslóganes. Y finalmente, si esto tiene que ver o no con cuadernos, no va a ser Stornelli ni va a ser Ramos Padilla el que lo determine. Hay abogados defensores en la causa que pueden usar, esgrimir, utilizar cualquier información que esté en dolores y que puedan, a su juicio, mejorar la condición de sus defendidos. Y ahí va a haber un tribunal oral, tres jueces que no tienen nada que ver con la fiscalía, que van a decidir si tienen o no tienen razón los abogados. Así funciona el Estado de Derecho, así funcionan los códigos de procedimiento. Hace apenas algunos días nos enterábamos por documentación fehaciente con la cual empezamos a tomar contacto, que Marcelo D'Alessio, el falso abogado que está presente en la causa que investiga el juez Alejo Ramos Padilla, fue designado en su momento, hacia fines del año 2015, como accionista, como director de Enarsa, por parte del exministro de Energía Juan José Aranguren. La verdad que el dato sorprende por varias razones, ¿no? Obviamente, sobre todo porque en algún momento se dijo que D'Alessio habría prestado servicios dentro de Enarsa para el kirchnerismo, ¿no? Y eventualmente después porque todo el mundo decía que ni siquiera lo conocía Marcelo D'Alessio. Bueno, efectivamente son ciertas las dos cosas. En la gestión de nuestro gobierno, en los últimos 2 años, tengo entendido, Marcelo D'Alessio fue asesor de un gerente de Enarsa, de un gerente financiero de Enarsa, con el que creo había tenido, viene una relación de mucha antigüedad. Pero era un asesor de un gerente
el macrismo lo designó director, es decir, parte del directorio de NARSA. Eso duró un tiempo. Claro, es un cargo muchísimo más importante. Por supuesto, absolutamente, no hay punto de comparación. Ni siquiera su patrón anterior, que era un gerente, tenía la jerarquía que tiene un director. Es decir, es uno de los conductores de la sociedad, en este caso de NARSA. Ahora, no duró mucho, aparentemente duró menos de 2 meses, porque terminó Aranguren aparentemente desplazándolo, pero su designación ratifica lo que hoy me parece que es claramente visible a cualquier observador, que es que pertenece al macrismo, es decir, que forma parte del gobierno Marcelo D'Alessio. Ahora lo vemos, podemos verlo, o mejor dicho, en algún momento se pudo ver como que se lo designa porque no había gente para ocupar esos lugares, recién asumido el gobierno, etcétera, pero hoy con todo lo que hemos conocido a partir de la causa Dolores y fundamentalmente con las reacciones del gobierno, esto es el intento de destitución de Ramos Padilla, es la mejor forma de explicar que Marcelo D'Alessio trabajaba para el gobierno. Desde mi punto de vista, trabajaba para la AFI, para hacer no solamente el armado de causas que tienen que ver con la corrupción las acusaciones de corrupción de nuestro gobierno, sino también en miras a obtener réditos económicos de estas extorsiones. No lo digo yo ni lo dice parte de mi sector, lo dijo hace más de un año Carlos Pagni en un editorial de La Nación, que las máximas autoridades de la AFI tenían diseñado un dispositivo de espionaje comercial, empresarial. Entre ellos la víctima era, por ejemplo, la familia de Lionel Messi. Así que me parece que está bastante claro que desde un primer momento D'Alessio respondió al macrismo. Diputado, muchísimas gracias. Gracias, Julián. Ha sido muy amable. Nuestro compañero Lautaro Maislin estuvo con Jorge Asís analizando un poco los últimos resultados electorales y también una lectura muy particular de nuestro amigo Jorge Asís. Jorge, ¿lo sorprendió la fórmula Macri-Pichetto? No, porque se veía venir el garrochazo. ¿Cuánto hace que se venía a venir? Y se veía venir, te diría, desde que viajó a los Estados Unidos con Torello, hizo declaraciones con una solidez que no tenían los hombres del gobierno. ¿Por qué crees que apenas hace unos días, en mayo, él había dicho que lo honraría mucho compartir una fórmula con Lavagna y que no iba a estar dispuesto a hacer una fórmula con Macri? ¿Usted puede ser el compañero de fórmula de Lavagna? Para mí sería un honor. 0 chances de ser candidato a vicepresidente en la fórmula con Macri. No, porque tengo una historia y tengo un compromiso con mi partido. Yo no estoy buscando un puesto, no sé si me entienden. A esta altura de mi vida tampoco voy a regalar todo lo que he construido. Yo no lo sé. Tal vez si en aquel momento le ofrecía eso Lavagna, lo agarraba, pero estaba mucho más caído Macri. Digamos, Macri estaba absolutamente vacío. Hoy la estrella de Cambiemos es Pichetto. Te voy a dar un título. Hay que hacerle una gran comida de desagravio a Borocotó. ¿Cómo reaccionaron los radicales ante esta decisión? ¿Qué van a hacer los radicales? Si no tenían a dónde ir los radicales. Pero la gente del PRO sabía que no tenían que hacer. Los radicales no supieron vender en su momento la mercadería que tenían. ¿Cuál era su mercadería? La territorialidad. Eso lo tenían que vender de entrada. No lo vendieron de entrada, se conformaron con algunos carguitos. ¿Cuánta territorialidad tiene Pichetto? Y una maceta. Necesito chequear algo. ¿Usted es peronista? No, yo soy peronólogo. ¿Lo podemos pasar por el peronómetro? ¿Cuál es el peronómetro? Ahora se lo muestro. El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. La traición no existe en política, es un punto de fractura con el pasado. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Ese es un concepto carente de, digamos, de intelectualidad. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario. Pero generalmente defiende un interés, no un ideal.
Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? Esto lo dijo Perón antes de la matanza, antes que se mataran entre peronistas. ¿Entendés? Era una ilusión de Perón. Era muy bien, un acto de la voluntad. Ahora, yo sinceramente, el concepto de traición puede existir, pero es mínimo. El caso de Pichetto, yo casi te lo puedo comparar a los ejemplos que yo doy del Marqués de Talleyrand. Cuando decía, sí, traicioné, pero para beneficio de Francia, con un descaro ejemplar. Bueno, defender los ideales o defender el interés, ¿no? Aparte, en la política, donde uno sabe que efectivamente se dan negociaciones, pero a veces hay saltos que llaman un poco la atención, sobre todo cuando después uno dice, bueno, la realidad es que la política es así. Tenemos en nuestros estudios a Roberto Feletti, ex secretario de Política Económica, ex viceministro de Economía, secretario de Hacienda de La Matanza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Julián. Bueno, también está Arnaldo Bocco con nosotros, ex director del Banco Central, economistas ambos, para analizar obviamente la realidad económica, pero también son ustedes referentes de la política. Y quiero preguntarles un poco, bueno, el resultado electoral en el día de ayer, la concertación que se dio en Santa Fe y una victoria que abre el camino para algunas lecturas de carácter nacional. ¿Cómo están viendo esto? Bueno, arranco yo. Sí. Nosotros lo que uno está viendo es, primero, la reconstitución del peronismo. El peronismo arrastraba fracturas del 2013 y esas fracturas iban llevando una progresiva deterioro político en términos electorales. Bueno, eso se ha revertido y lo que las provincias están mostrando es una derrota electoral tras otra de Cambiemos. De hecho, incluso en las provincias que retiene con menor porcentaje, digamos. La unidad del peronismo por un lado y 3 años y medio de fracasos, estamos frente a un gobierno hoy que está paralizado. ¿Sí? ¿El gobierno está paralizado? Sí, el gobierno está paralizado. El gobierno no tiene iniciativa. Por un lado está paralizado en la política por esto que estamos diciendo. Viene sufriendo una derrota electoral tras otra, de un peronismo que se reagrupa, se reúne, que resuelve su propia situación y va avanzando en una situación de gobierno, retiene todas las provincias que tiene. Cambiemos queda muy bajo respecto del 2017 y el 2015. Y por el otro, en el plano económico, vemos un desborde de variables que a pesar de haber recibido 38.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, no logran estabilizar. Entonces es un gobierno paralizado. Es un gobierno que no tiene iniciativa política electoral y por el otro no puede controlar la economía, que se realimenta eso, ¿verdad? ¿Poco? Para mí hay que leer muy cuidadosamente lo de Santa Fe. Para mí es un hecho político muy importante, es un punto de inflexión para el peronismo con una victoria, digamos, que hay que buscar un poco entre los papeles de estos resultados. El primero, como dice Roberto, se reunifica el peronismo, hace una oferta electoral, contiene a los perjudicados por la crisis, que son urbanos, rurales, obreros, empresarios, pymes, y es probablemente una de las mejores representaciones que pudo haber tenido la provincia. El segundo punto, y es fuerte el título, viene a cerrar en la provincia el conflicto de la 125. O sea, vos tuviste en esta elección una cantidad de personas que en otra ocasión probablemente todavía han restañado las lastimaduras de la 125 y se instaló un peronismo con capacidad de gobernar ante una crisis que es peor que la 125. O sea, la 125 había generado que el socialismo llegase al poder en Santa Fe. Sí, y que el PRO creciera y que hubiera una derecha liberal, instalada. El propio socialismo en su primera etapa, si bien tuvo un ministro de Hacienda muy amigo de todos nosotros, tuvo un tufillo liberal importante, digamos, ¿no es cierto? Muy enamorado de la Fundación Libertad de Rosario, digamos. Yo sé que los santafesinos entienden bien lo que estoy diciendo, digamos. Santa Fe es una provincia muy rica, es una de las cuencas lácteas más prósperas y competitivas del mundo, tiene un proceso de desarrollo industrial. Fíjense que el gobernador electo Perotti hace 2 discursos, uno en Rafaela, a su ciudad, donde fue 3 veces intendente, una ciudad industrial, golpeada, comercial, pero a su vez beneficiada por una parte del boom agrícola. Y hace un segundo discurso en Santa Fe,
donde es otra clase de discurso, es más político, más de proyección. Sí, eso llama mucho la atención, ¿no? Porque Santa Fe justamente tiene de las dos cosas, tiene industria, tiene incluso industria automotriz, que no todas las provincias lo tienen, y además tiene mucha autoparte, mucha influencia del alimentación, agro, ¿no? Y está muy golpeada porque la alimentación ha caído, cayó el consumo, el gobierno descuidó ese frente de una manera, diría hasta cómplice, con la crisis. El gobierno está esperando un desembolso de 5.400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Y esperemos que dure un poco más que lo que duró lo anterior, ¿no? Digamos, son 5.400 millones de dólares. Bueno, el 9 de abril recibió 10.885, casi 11.000 millones de dólares. Ya no están. O sea, del 9 de abril para aquí se fueron 13.000 millones de dólares de la Reserva del Banco Central. El gobierno alardea de que el dólar está quieto y está perdiendo 13.000 millones. O sea, no hay ninguna confianza en el gobierno. Claro, son entre el 15 y el 20% de las reservas las que se perdieron, para ponerlo en dimensión, ¿no? Para ponerlo en dimensión. En mayo solo se perdió el 10%. Y además subió una parte de la deuda en pesos y una parte de la deuda en dólares. ¿Y por qué ese dinero hoy que va a llegar del Fondo Monetario no puede tener una gravitación desde el punto de vista de traerle más respaldos al Banco Central? ¿Qué es lo que está pasando? Con los 5.400 ya pasamos los 43.000 millones de dólares. Y tenemos la tasa flotando en torno al 70, la inflación flotando en torno al 50 y un dólar anclaro perdiendo miles de millones de dólares de reserva en 2 meses. Ahora lo va a reforzar, lo que está mostrando el gobierno es su respaldo internacional, pero esa es la única política económica que este gobierno tiene. Pero recibo plata y se va. Recibo plata y se va. Con eso calmo el tipo de cambio, bueno, y logro un clima de cierta estabilidad, pero tampoco... Porque un éxito del gobierno sería que recompusiera la oferta privada de divisas. Que las reservas se recompusieron digamos, tenemos cosecha récord. El segundo trimestre del año, abril-junio, es el mejor momento de liquidación de divisas. Y perdemos el 15% de las reservas, con el apoyo del fondo, esto... Pero uno podría pensar que si este es el mejor momento y se pierden tantas reservas... ¿Qué va a pasar el segundo semestre? ¿Qué podría quedar después? Primero, vamos hacia el paso, digamos. En la paso va a haber seguramente un gran impacto y va a tener un impacto sobre el mercado cambiario, es inevitable, digamos, o sea, porque en la medida que se consolidan posiciones como la que vimos en las provincias y las encuestas con más o menos gravitación en la decisión de voto, pero que muestran, digamos, un sentido, digamos, de pertenencia que tiene el votante con relación a su situación personal, está claro que en la PASO vamos a tener una definición casi en la antesala de la definición. Va a haber una lectura política ahí que va a impactar en lo económico directamente. Digo, si se impone la oposición con Alberto y Cristina sobre Macri, Pichetto, digamos, y llamémosle el progresismo en un sentido económico, social, cultural, le gana al conservadurismo, obviamente que los mercados van a actuar para protegerse, digamos, sin tomar en consideración medidas diplomáticas alguna con respecto al mercado cambiario. Ya lo están haciendo. El problema es, ¿por qué un gobierno que es pro mercado, no podemos dudar que este ha sido un gobierno pro mercado, que ha liberado precios, que ha desregulado, que ha bajado subsidios, que ha abierto su economía en el plano comercial? ¿Por qué no recrea confianza? ¿Por qué los agentes económicos no le tienen confianza? Veamos lo que pasó esta semana, el síndrome Pichetto. El volumen operado de la bolsa, que más o menos... Me gusta porque no es el efecto, es el síndrome. Es un síndrome, porque es la primera vez que lo... Porque me parece que sobrevalora, el gobierno permanentemente sobrevalora jugadas, por eso digo que está paralizado, sobrevalora jugadas de efecto que se le agotan rápidamente. Entonces es una suma es como una patología ya. Los 10 puntos, ya está, el que no falla. No pasó nada con los 10 puntos. No, exactamente, no pasó nada. Vamos a elegir el vicepresidente, estamos viendo, Macri es el líder indiscutido. Traemos a Pichetto. El mercado de valores opera 1.000 millones de pesos el lunes, llega a 3.500 el miércoles y vuelve a bajar a 1.300 el viernes. Duró 48 horas. Quiero decir, y eso da una señal, eso está marcando señales. Hay mucha desconfianza sobre este gobierno. Hay mucha desconfianza en el pueblo que no lo está votando, porque Cambiemos además en las provincias cae por debajo de sus propios votos
2017-2015, pero además los agentes económicos ven esto. El único que le está poniendo fichas es el Fondo Monetario Internacional. Quiero hacerles una pregunta que no se hace habitualmente, siempre hablamos del diagnóstico, pero digo, si fuesen parte de un eventual gobierno y uno tuviese que poner en marcha la economía, venimos encadenando meses recesivos tras meses recesivos y caída en el desempleo, digo, ¿cuáles serían las primeras 2, 3 medidas que uno podría tomar para poner en marcha la economía y también la confianza en términos del consumo, de la inversión? Digo, ¿cuáles podrían ser? Y bueno, la primera es obviamente destrabar el mercado interno, que hoy ha tenido un sacudón a lo largo de 4 años con una poda sobre los ingresos del 90% de los argentinos, que es muy fuerte, digamos. O sea, si no le damos capacidad de compra a esas grandes mayorías que han sido aisladas del circuito de consumo y producción, como vamos a ver ahora en los datos de desempleo, con una suba probablemente al 12% de la tasa de desocupación, se tiene que concentrar el gobierno básicamente en la reactivación por ese lado, como se hizo en el 2002, 2003, que hubo una iniciativa muy fuerte, digamos, parar los conflictos, sentar a los actores sobre la mesa, ver qué va a poner cada quien en la mesa, acordar obreros, digamos, empresarios y Estado una estrategia, establecer un cambio radical con la desdolarización de la economía y a mí desdolarización de tarifas y demás, digamos, para bajar la inflación. Y yo creo que el tercer punto es reestructurar el sistema financiero para que vuelva a ser una oferta de crédito a la actividad productiva y no un prestamista del Estado casi en un 90% de sus activos en el sistema bancario, digamos. Es decir, en la medida que destrabamos el crédito, baja la tasa, yo sería muy activo en términos de recuperación por la vía de la oferta crediticia para recomponer el capital de trabajo. Aclaro primero que hablo como Roberto Feletti, no tanto Alberto como Cristina. No, pero digo, me parece interesante porque ustedes han tenido responsabilidades importantes por supuesto. En el gobierno. Tomo lo de Cristina en la presentación del libro, 2 temas que son claves. Pacto social, que algo lo citaba Arnaldo, es decir, un acuerdo que es decir, necesitamos previsibilidad. Ningún agente económico toma decisiones con la tasa de interés volando, la inflación volando, el tipo de cambio contenido artificialmente, perdiendo reservas. Hay que estabilizar esas 3 variables de la economía y eso es concertación social. Y el segundo paso, el segundo tema es piso de ciudadanía, es decir, lo que se llama un contrato social, y en eso es energía y alimentos. Es decir, hay que restituir la capacidad de la gente de consumir energía y alimentos y sin que eso le rompa su ingreso popular, le rompa su salario, su jubilación. ¿Para qué? Para que pueda comprar indumentaria, para que pueda ir a comer afuera, para que pueda recrearse. Pacto social y piso de ciudadanía me parece que son 2 temas claves. Roberto Feletti y Arnoldo Bocco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero en instantes vamos a estar hablando de la industria del calzado y sobre todo de este momento tan delicado y de una medida que el gobierno va a tomar. Atención con esto, quédese porque el gobierno va a tomar en algunos días nada más una medida que va a impactar muchísimo justamente en la suerte que tiene la industria del calzado de nuestro país. Una pequeña pausa de 2 minutos y ya estamos aquí nuevamente.